Muchos saludos, mis hermanos, que el Señor os bendiga. Y bueno, ya estamos en el cuarto y último estudio sobre la vida discipular. Hemos estado estudiando qué es, cómo funciona y para quién es la vida discipular. Ahora, yendo hasta el último paso, quisiera, ya que estamos terminando, pues quisiera deciros que podríais leer algunos libros que son sumamente interesantes tratando este tema, pensando en que si queréis avanzar un poco más en el conocimiento del discipulado, hay muy buena literatura y por favor, si tienes alguna duda o quieres algunas sugerencias, por favor contactarme y con gusto te estaré indicando alguna literatura, inclusive alguna que tenemos aquí mismo en la iglesia. Muy bien, pues bueno, en la recta final, ¿estás listo? ¿Estás listo para comenzar esta gran carrera de la vida discipular de una manera sistemática, tal como lo estamos ideando, pensando dentro de la iglesia? Muy bien, pues queremos recordar, para comenzar esta vez, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2, que el apóstol Pablo está hablando con Timoteo, o más bien escribiendo a Timoteo, y entonces es el apóstol Pablo que le escribe diciendo, y lo que me has oído decir ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Aquí hay dos palabras que interesan muchísimo en esta ocasión. Ya sabemos que el apóstol Pablo estaba enseñando a muchas iglesias, Timoteo había escuchado todo ello, y además de eso seguro era su discípulo personal, dicho de alguna manera. Pero él tenía que hacer uso de lo aprendido para capacitar a otras personas. ¿Quiénes son esas personas? ¿Cómo saber quiénes son esas personas a las cuales capacitar? Porque una parte de este estudio tiene que ver para quién es la vida discipular. Y en términos generales, la vida discipular obviamente es para todo creyente. Pero recordemos que lo que se requiere es que cada persona dé fruto. Y no se puede dar fruto si no se tiene ciertas características. Y de esto vamos a estar tratando. El apóstol Pablo le decía a Timoteo que debía encargar lo que él ya conocía, lo que Timoteo ya conocía, tenía que encargárselo a hombres fieles que sean idóneos, dijo él, para enseñar también a otros. Ahora, esas dos palabras que nos interesan, fieles e idóneos. Debemos recordar que la palabra fiel, tal como se menciona en esta carta de 2 Timoteo, tiene que ver con personas confiables. Y segunda cosa, la segunda característica, personas fieles que sean idóneos. Y la idea de la idoneidad es que sean competentes. Podríamos decir, todavía se busca este tipo de personas. Personas confiables y personas competentes para la obra del ministerio, para que haya una reproducción constante en la iglesia del Señor e inclusive, como en el estudio anterior vimos, que la iglesia misma pueda seguirse reproduciendo en más iglesias. Personas fieles e idóneas. La gran pregunta es, ¿tú eres una de esas personas? ¿Cómo saber si yo puedo ser una persona? Pues si no lo soy, pues yo quiero comenzar esta carrera, este camino para hacerle al Señor una persona confiable, para hacerle al Señor una persona competente en el ministerio. Y vamos a ver algunas de estas cosas a manera de hacer una autoevaluación. A través de preguntas podríamos preguntarnos a nosotros mismos. Pregúntate, ¿tú tienes hambre de la palabra de Dios? ¿Hambre de la palabra de Dios? Ya sabemos que Pedro, por ejemplo, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Siempre está hablándose de la palabra del Señor como pan, como leche, como miel. Es interesante que en la Biblia se usan muchas ilustraciones que tienen que ver con alimentos, relacionándolo con la palabra del Señor. Un texto que nos llama la atención en cuanto a esto es, por ejemplo, Jeremías 15, versículo 16. Y este texto dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, dice Jeremías. Pero es interesante que Jeremías está diciendo que comió esas palabras. ¿Cuáles palabras? Fueron halladas
tus palabras, le dice al Señor, la palabra del Señor. Pero interesantemente en el libro de Jeremías hay muchos mensajes del Señor que tienen que ver propiamente con juicios. Aún así, Jeremías dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y mira lo que produjo en él. Le fue por gozo, dice él, de él, y por alegría de su corazón. Ahora, hambre de toda la palabra de Dios. No solamente empezar a escoger lo que me conviene, las bendiciones, toda la palabra del Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y por lo tanto toda ella tengo que asimilarla, tengo que apropiarme de esa palabra del Señor. Es muy interesante que Jeremías no rehúye al mensaje de juicio y dice que recibir ese mensaje del Señor para él le fue por gozo y por alegría, porque obviamente estaba viendo el carácter de Dios, cómo estaba funcionando en un medio de un mundo de maldad, y por eso le trajo gozo, le trajo alegría. Hambre por la palabra de Dios es una primera característica de una persona que quiere ser un discípulo del Señor confiable y competente. Toda la palabra del Señor. Ahora, siempre tenemos que ver al Señor Jesús en todo esto. En Isaías, entre otras profecías, tiene algo que se le llaman los 4 cánticos del siervo del Señor. Y cuando habla del siervo del Señor es porque así se autodenomina el Mesías ahí en el libro de Isaías. Hay 4 cánticos. En el tercero de esos cánticos, en el capítulo 50, versículos 4 al 11, está ese tercer cántico del Mesías, que se presenta como siervo de Dios. Y entonces él dice algo que verdaderamente sorprende. Está hablando del Mesías cuando obviamente viniese en su encarnación, cuando Jesucristo vino a este mundo. Pues proféticamente, desde hacía tanto tiempo atrás, dice: el Señor me ha dado lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que escuche como los sabios. El Señor me ha abierto el oído y yo no he sido rebelde ni me he vuelto atrás. Es impresionante cuando vemos a Dios hecho hombre. Importantísimo. La palabra del Señor nos enseña que este es uno de los elementos que debemos creer, que aquel Jesucristo que anduvo por aquel territorio de Israel era 100% hombre, pero 100% Dios. Esa es la encarnación, es Dios hecho hombre. Y como hombre, entonces Él se somete a ciertos elementos. Entre ellos, mira lo que dice proféticamente el Mesías. El Señor le ha dado lengua de sabios. Y de nuevo se usa la palabra sabios, dice, para que escuche como los sabios. Ahora, esa palabra sabios, que viene del idioma hebreo, habla de una persona que es un discípulo ya formado, pero bien formado. Está apto para hablar a otros, para enseñar a otros. Y mira qué interesante esto. Lo que nos dice respecto a la encarnación de nuestro Señor Jesucristo es que el Hijo mismo se sometió al Padre como discípulo. Y nos sorprende eso, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, en el libro de Hebreos dice que Él aprendió obediencia. Y decimos nosotros, pero ¿cómo es que tenía que aprender si es Dios? Porque había tomado una forma como la nuestra, como un hombre, como nosotros. Y por lo tanto, tenía que aprender aquello para lo cual había venido, a obedecer, a someterse al plan divino. Y entre otras cosas, uno de los ministerios tan relevante de nuestro Señor Jesucristo es su ministerio de enseñanza, de llevar palabras de tal manera que cuando la gente le escuchaba, la gente decía, ¿y este de dónde tiene ese conocimiento? Se admiraban de su doctrina, dice la palabra del Señor. Pero Él mismo dice, muchos años atrás, proféticamente, que el Señor le había dado lengua de sabios. Y como hemos visto, esa palabra es de un discípulo bien formado, porque también había aprendido esto en su encarnación. Es importantísimo ver al Señor así. Y en este estudio nos sorprende ver cómo Él
se sometió al Padre como un discípulo para entonces ser una persona totalmente competente en el ministerio. Interesante cómo el Señor nos da ese ejemplo y llama la atención en la última parte de este texto diciendo: y yo no he sido rebelde ni me he vuelto atrás. Es que muchas veces nos resistimos a ser enseñados, pero el Señor Jesucristo mismo en su encarnación se somete a la enseñanza del Padre y entonces dice: no he sido rebelde. Que aprendamos esto. Que nos dejemos enseñar por el Señor, que tengamos hambre por la palabra de Dios. Nosotros, cuánta más necesidad no tenemos de aprender esa palabra del Señor. Pues una primera característica para ser fieles, para ser idóneos, es decir, para ser confiables y competentes, es tener hambre por la palabra del Señor. Un segundo elemento es buscar una vida de santidad. ¿Tú la buscas? Pensando en David, Salmo 51, ya sabemos que habla acerca de la confesión de su pecado. Allá él dice al Señor: lávame más y más. Ya que había pecado, él sentía su corazón como sucio, le incomodaba totalmente el pecado. Entonces él le dice al Señor: lávame más y más. Y cuando llegamos al versículo 10, él dice: crea en mí, Dios mío, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David, una persona conforme al corazón de Dios. Sí, por ser una persona como nosotros, cayó en una situación de pecado, pero anhelaba cambiar. No podía cambiar él mismo. Por lo tanto, le pide a Dios y le dice: crea en mí, Señor, hazme un corazón limpio, nuevo. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Anhelaba una vida de santidad, sabiendo la lucha en la cual estaba. Una lucha contra el mundo, contra la carne misma. Una lucha contra el enemigo mismo que nos invita a todos a pecar. La primera cosa que hemos visto es tener hambre por la palabra de Dios. La segunda es buscar una vida de santidad. Y una tercera cosa es que nos preguntamos: ¿anhelo yo, anhelas tú conocer más a Dios? ¿Conocerle más? De nuevo vamos a Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. En esta ocasión se nos dice: así ha dicho el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que tengo misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice el Señor. Es interesante que en nuestra vida normalmente nos apegamos tanto a las cosas materiales que nos terminamos aferrando a ellas y es imposible tenerlas por siempre, las cosas materiales. Por eso en el libro de Colosenses dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El Señor Jesús mismo en el Sermón del Monte dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y es el mismo Señor ahí en Jeremías que Él está diciendo: mira, no te alabes en las cosas propiamente materiales, terrenales. Alábate en esto, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan. Que anhelemos conocer más a Dios, ese carácter misericordioso del Señor. Además de ello, en esta autoevaluación que nos estamos haciendo, nos preguntamos: ¿estás dispuesto a someterte al señorío de Cristo? Él es Señor, Señor sobre todo. En el libro de Santiago, capítulo 4, 2 veces se nos habla acerca de esto, porque es el tema de este capítulo. En el versículo 7, por ejemplo, comienza diciendo: por tanto, someteos a Dios. Una orden, someteos a Dios. No queremos someternos, pero el Señor dice: someteos.
Nos llama a rendirnos totalmente a Él. Y esa carta fue escrita para los creyentes, es para nosotros. Y luego de ello, hablando acerca de nuestros planes, entonces dice, mira, deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. Si el Señor quiere. Una persona totalmente rendida al Señor, dispuesta a someterse a su señorío. Hay que renunciar al yo, definitivamente. El Señor dijo a todos, dirigiéndose a todos, dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sígame. Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Entonces tiene que ver con el sometimiento a Él, darle espacio a Él en nuestras vidas. Lucas 9:23, un pasaje que nos reta mucho. ¿Y quién mejor aquel que lo dice? Nuestro Señor Jesucristo. Él se negó totalmente a sí mismo, se hizo obediente, fue hasta la muerte y muerte de cruz, por amor a nosotros y sometiéndose así a aquel plan eterno, el plan divino de la salvación. Otra pregunta más que nos hacemos es, ¿estamos o estás dispuesto a ser un instrumento de Dios? De nuevo, es el Señor el modelo. Él fue quien en aquella cena pascual, juntamente con sus discípulos, Él es quien se pone una toalla al cinto, se agacha y empieza a lavar los pies de los demás, para luego retarles y dijo, pues, hacedlo así también vosotros. En Romanos, capítulo 6, versículos 17 al 18 dice, pero gracias a Dios, que aunque eras siervos del pecado, habéis obedecido de corazón al modelo de enseñanza que os transmitieron, y una vez liberados del pecado, llegasteis a ser siervos de la justicia. Hemos venido a un modelo de enseñanza, dice este pasaje. Ese modelo de enseñanza del cual habla Romanos 6, 17 y 18 es la doctrina bíblica, es la enseñanza bíblica. Si nos sometemos a ese modelo, entonces aprenderemos a ser instrumentos útiles, entonces instrumentos confiables, entonces instrumentos competentes para el Señor. Y por último, algo que impacta muchísimo es pensar de mí mismo si yo amo a quienes Dios ama. ¿A quién ama Dios? Hay un pasaje que es bastante fuerte en verdad. Se encuentra en Lucas 19:41. Dice que cuando llegó cerca de la ciudad y la vio, lloró sobre ella. Estaba hablando de aquel momento, en la última semana, estaba listo ya para ir a la cruz. Ve Jerusalén y llora sobre esta ciudad. Ah, dijo él, si por lo menos pudieras hoy descubrir lo que te puede traer paz. Pero eso ahora está oculto a tus ojos, dice Lucas 19:42. Y él lloraba y decía, ay, porque él sabía, obviamente, que vendría juicio sobre aquellos que le rechazaron. Él dice en el versículo 44, no supiste reconocer el momento en que Dios vino a visitarte. La visitación ahí del Señor tiene que ver con una supervisión de ver y conocer y entonces Él dar un veredicto. Y aquellos no pasaron la prueba. Pero es interesante que aquellos que le fallaron al Señor, Él llora por ellos, porque les amó hasta el final. Les amó profundamente y hasta llegó a la muerte y muerte de cruz por ellos y por nosotros. Por lo tanto, una buena pregunta es, ¿amo a quienes Dios ama aún cuando vivimos en un mundo rebelde, mundo al cual el Señor ama? Así que hemos visto por lo menos 6 características para comenzar esta gran carrera de la vida discipular, que obviamente no es nada nuevo. Es que ya somos discípulos del Señor, pero queremos entrar en un proceso sistemático, en donde queremos aprender la palabra de Dios de manera sistemática. Queremos
aprender a vivir en santidad. Queremos conocer e imitar el carácter de Cristo. Queremos hacer un compromiso con el Señor. Queremos servir a Dios y queremos amar a quienes Dios ama. ¿Estás dispuesto? Porque comienza la gran carrera. Seamos como el Señor, dispuestos, siempre dispuestos. Estuvo dispuesto a someterse al gran plan, y ese plan incluía la disposición para aprender, para entonces enseñar y ser confiable, totalmente con una enseñanza confiable y totalmente competente. Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo. Por lo tanto, esto es lo que Dios quiere de ti y de mí. Vamos en esta carrera. Que el Señor os bendiga, hermanos. Qué bueno que hemos tenido estos 4 estudios aprendiendo acerca de la vida discipular y quedamos retados para aprender tal cual el Señor nos llama a aprender. Que el Señor os bendiga. Hasta una próxima ocasión.